Vamos a empezar en esta mañana orando a nuestro Padre Celestial para que Dios nos honre con su presencia aquí y en todo sitio, para que podamos nosotros tener gracia de Dios en este día, de gozar en la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, alabo tu nombre y te glorifico, mi Padre, porque eres bueno y eres todopoderoso. En esta mañana tan linda bendecimos a tu iglesia, aquí la Iglesia Cristiana Restauración. Bendecimos también a todos nuestros hermanos y hermanas que en diversos lugares del Perú y el extranjero entran en contacto, Señor, con nosotros para recibir la palabra de Dios en esta mañana, en este día. Oramos, Dios de la gloria, que a través de tu palabra en este día nos traigas una palabra de edificación, de consolación y exhortación. También, Señor de la gloria, traigas una palabra sanadora para nuestras vidas que necesitamos con mucha urgencia, Padre. Yo bendigo tu nombre y nos ponemos en tu mano gloriosa para ser instrumento de tu Espíritu Santo, para que tú hables a nuestra vida y a nuestros corazones para siempre, amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento la congregación. Damos el saludo cordial a todos nuestros hermanos y amigos que están en nuestro contacto y están entrando en el contacto a través de la internet. Pues Dios los bendiga ricamente a todos ustedes. Espero que en este día podamos gozar de un espacio de tiempo y usted nos pueda proveer igual para recibir la palabra de Dios. Usted puede invitar a sus familiares que están con usted en casa, en hogar. Si usted está en un hospital, en una clínica o está viajando y en nuestra sintonía, pues síganos con mucho amor y con todo cariño, que la palabra llegará a su corazón y a su vida. Pero a la misma vez también le animamos que usted pueda compartir este mensaje con sus contactos para la edificación de su vida en el Señor. Como reza ya nuestro tema, ¿por qué no puedo cambiar mi vida a ser un cristiano exitoso? Esta es una respuesta que voy a dar a muchos hermanos y hermanas que me han escrito de diversos lugares a mi correo preguntándome, y otros en una forma directa: pastor, soy un creyente que quiero prosperar, quiero avanzar, quiero crecer, quiero desarrollarme, pero no lo puedo, me sigo quedando en el tiempo. Otros hermanos con tiempo me dicen: pastor, nosotros ya somos años creyentes, pero hasta ahora nuestra vida cristiana no se ha desarrollado, no ha avanzado, no tenemos el éxito que quisiéramos. Bueno, hoy en este tema de esta mañana vamos a tener muchas respuestas a este interrogante de que muchas personas nos están preguntando. Pueda que usted, hermano o hermana, hasta pueda que sea una persona que un tiempo estuvo muy exitosamente sirviéndole a Dios en las cosas del Señor, en su iglesia, en su comunidad, en su nación. Pero luego usted realmente hoy es un cristiano que no está asistiendo a la iglesia, no está leyendo la Biblia, no está orando, no está cantando. Usted ahora no es nada. Y hoy esta palabra en este día nos va a dar el Señor una respuesta muy interesante. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y leer un pasaje en 1 Corintios capítulo 10, los primeros 12 versículos. Tómele mucha atención a esta palabra y que Dios se va a glorificar. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Era Cristo. Dígalo con ganas y con fuerza. Está siguiendo conmigo la palabra. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántas personas? ¿Tienen la Biblia todavía? Cayeron 23,000 personas solo por la fornicación. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todos leemos juntos el 12. ¿Qué dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tremenda palabra. Vamos a estar allí pendientes. ¿Por qué no puedo cambiar mi vida a ser un cristiano exitoso? ¿Por qué no puedo ser una persona que sí otros lo lograron? En mi caminar cristiano con el Señor, yo he visto en el camino muchos asuntos que de verdad nos hacen reflexionar. He visto creyentes antiguos, fieles a Dios, gente impecable, pero realmente sin frutos. He visto gente nueva convertida con una carrera cristiana muy desafiante que le han despertado celo a los demás. Y los demás es por qué. Hoy vamos a tener una palabra muy importante para hacernos recordar por qué nuestro caminar cristiano, si empezamos con mucho gozo, empezamos con mucha alegría, empezamos con mucha decisión, pero en nuestro caminar hemos ido deteniéndonos y muchos de ellos paralizándonos y hasta otros retrocediendo. La palabra realmente nos va en esta mañana a presentar un tema muy claro. Voy a tratar de ser muy exegético en esta palabra y a la misma vez muy homilético. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea lo más precisa que se puede. El primer paso para que un hombre y una mujer escudriñe su realidad de su vida personal, individual, como cristiano, como hijo de Dios, le vamos a hacer recordar algunos viejos rudimentos. Vamos a ver en la palabra de Dios cuando Pedro escribe su última carta, el capítulo 3, donde él dice: Pedro, tengo que volverles a hacer recordar, o no importa que tenga que volverles a decir muchas veces las mismas cosas. ¿Y cuál es la razón? Porque muchos, también la palabra dice que somos oidores olvidadizos. Y entonces alguien tiene que despertarnos, alguien tiene que llamarnos la atención, alguien tiene que decirnos: ¿por qué te estás descuidando? ¿Por qué estás bajando? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿cuán importante es esto? Y vamos a ir al primer paso. ¿Cómo se produce la vida cristiana? Ahora usted va a decir: pastor, eso yo ya lo sé, porque yo ya soy convertido, yo tengo muchos años. Pero le vamos a hacer recordar de la palabra de Dios si estos fueron o son los pasos que iban en su vida realmente dándose para que luego usted y yo lleguemos a ser cristianos fieles y responsables. O es que obviamos muchas cosas y somos como el apurado que construyó su casa sobre la arena. Porque el que construyó su casa sobre la roca, ¿qué dice la Biblia? Aunque vinieron vientos, lluvias, golpearon con ímpetu, no cayó porque su casa estaba fundada sobre la roca. Pero el apurado, el que obvió muchas cosas, hizo su casa rápido, pero al final fue triste y lamentable su ruina. Entonces, ¿cómo se produce la vida cristiana? De acuerdo a la palabra del Señor y la experiencia que hemos logrado en nuestra vida en Dios, la salvación es una obra inmediata e instantánea de Dios que sucede en el momento en el cual una persona recibe a Jesús como su Salvador personal por la fe. No es un truco, no es nada de otro mundo. Es algo que solamente Dios y el Espíritu Santo lo hacen. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Dios, nuestra vida era tan adversa, estábamos tan perdidos, estábamos tan descarriados, no nos faltó consejo, nos dieron orientación, pero no producía nada esas palabras? De oído lo oíamos, pero en el corazón no funcionaba. Pero cuando Dios nos trajo a Jesucristo y nos presentó como el único y suficiente Salvador personal, la recibimos. Al menos eso sucedió en mi vida. Y en un abrir y cerrar de ojos, solamente en una oración de unos instantes, cuando abrí mis ojos, ya era otra persona. Yo lo sentía. Humanamente, físicamente era la misma persona. Pero en mi corazón, en mi vida, se había dado un toque de transformación. Empecé a amar lo que antes yo aborrecía y empecé a aborrecer lo que yo antes amaba. La vida cristiana así se da en esa vida de cambio, instantáneo, rápido. En la Biblia tenemos testimonios tremendos de conversión de la gente a Cristo. Vamos a verlo varias veces, lo vamos a ver en la conversión de los 3,000 en el día del mensaje de Pedro, allá en el día de Pentecostés, en Jerusalén. 3,000 personas. Cuando Pedro termina su mensaje, la aclamación de aquella gente, ¿cuál es?
varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentíos y convertíos. Y 3,000 personas entregaron su vida a Jesús, y de inmediato nosotros lo vemos que como una vida cambiada y transformada, porque Dios lo hace a través de su Espíritu Santo. Luego vemos en el caminar apostólico, allí la conversión de cuántas personas más día a día a los pies de Jesús. Vemos la conversión del eunuco etíope, la conversión de Saulo de Tarso mismo, la conversión de Cornelio, la conversión del carcelero de Filipos, la conversión de Lidia, y etcétera, etcétera, una cantidad de testimonios que nos relatan que aquellas personas solamente al haber abierto su corazón para Dios, recibir a Jesús como su Salvador personal, de inmediato fueron transformados. Si eso no ha acontecido en tu vida, no está aconteciendo en tu corazón, más abajo lo vamos a ver por qué. Pero, entonces, hay sucesos inmediatos que se dan en el momento que una persona entrega su vida a Jesús. Esto yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, y que mejor hoy, que muchas personas lo van a volver a recordar. ¿Cuáles son esos sucesos inmediatos? ¿Cuáles son? Número 1, la palabra de Dios dice en San Juan 1, 11 y 12, que una persona, siendo una persona tan normal como cualquier ser humano, pero al recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal, ¿a dónde llega? ¿Quién es? Es un hijo de Dios. Diga conmigo, hijo de Dios. Ahora toda la gente, todo el ser humano dice, ¿y yo entonces si no soy hijo de Dios, quién soy? ¿Dónde estoy? No. San Juan 1, 11 y 12, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Jesús a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué Dios le dio? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Pablo en 2 de Corintios 5:17 todavía usa la frase en la versión Reina Valera del 60, la persona como criatura. ¿Qué dice? 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo sucedió eso? En el momento que la persona recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Eso se da en el suceso inmediato a la conversión. Número 2, la palabra de Dios nos habla que de inmediato a un hombre o una mujer, al entregar su vida a Jesús, se abren las puertas de los cielos. ¿Y qué sucede en el cielo? Lucas 15, 7 y 10 nos dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando Lucas 15 habla de la oveja perdida y que es hallada, ¿cómo dice que lo trae el pastor? Lo pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus parientes, amigos y familiares, ¿y qué les dice? Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y luego dice en Lucas 15:7, así os digo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y luego cuando Jesús habla de la parábola de la moneda perdida y encontrada, en el versículo 10, luego dice Lucas 15:10, así os digo que hay fiesta en el cielo con los ángeles de Dios. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente. Yo en mis eventos que celebro por diversos lugares donde Dios nos manda y nos lleva, yo siempre le digo a los pastores, por favor animen a la gente, traigan a sus vecinos, traigan a sus familiares por el camino, traigan a una persona, para que esta fiesta sea una fiesta no solo aquí en la tierra, sino arriba en los cielos. Tenemos que traer almas a los pies de Cristo, porque la verdadera fiesta es aquella que se celebra también en los cielos cuando las almas vienen a los pies de Jesús. Mi pregunta para nuestros hermanos y amigos es, ¿está aconteciendo en tu vida? ¿Está aconteciendo en ti? ¿O no te acuerdas o no sucedió nada de eso? No sabes. Pero hay un tercer acontecimiento más que la palabra del Señor nos dice. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, ¿y qué más? Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa eso? Que una persona en esa hora de su conversión, parte de los ángeles en el cielo están haciendo fiesta, y los demás ¿qué están haciendo? Escribiendo el nombre de esa persona, ¿en dónde? En el libro de la vida. Si usted no lo sabía, ahora debe saberlo.
que usted es un ciudadano con ciudadanía dualista. Es un ciudadano aquí en la tierra que cuando usted nació sus padres fueron y le registraron allí en el municipio. Pero al entregar su vida a Jesús y nacer de nuevo, su nombre ¿dónde también fue escrito? Allí en el cielo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis, el capítulo 20, del versículo 11 al 15, dice que cuando se llegue al final, ante el juicio del gran trono blanco, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el versículo 15 dice de Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Pero todos los que entregaron su vida a Jesús y han sido fieles hasta la muerte, de acuerdo a Apocalipsis 2:10, su nombre perdura ya, y ellos no estarán en este juicio ante el gran trono blanco. ¿Por qué? Porque ellos se habrán ido en el rapto de la iglesia con Cristo, habrán pasado las bodas del Cordero en los cielos. ¿Y qué más? Y luego el milenio aquí en la tierra, siendo reyes y sacerdotes. Y cuando llegue el momento del juicio final, no compareceremos allí, porque nuestro nombre, ¿dónde está escrito? En el libro de la vida. Puede dar un aplauso a Jesús en esta mañana. Esa gracia, esa gloria que el Señor comparte con su pueblo, con sus hijos. Y hay un cuarto acontecimiento más, de acuerdo a la palabra del Señor. Dice Efesios 1:13 y 14, que la hora que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿sabe lo que Dios hizo? Puso las arras de su Espíritu Santo en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y luego, ¿para qué dice Pablo? Para que ahora seamos su pertenencia al Señor. Nos dio el sello de su presencia como pertenencia a Él, pero a la misma vez, ¿qué cosa es esto? Son las arras para nuestra salvación, para la eternidad. Estamos aquí, gloria a Dios. Así que, hermano y hermana, estos acontecimientos se dan en la hora que una persona se entrega a Jesús. Si tú hiciste una determinación por recibir a Jesús y no sabes que estos pasos se dieron en tu vida, hasta podrías ponerte en la duda de tu salvación. ¿Cuál es mi preocupación? Toma una reconsideración. Vuelve de nuevo a los pies de Jesús. Si te entregaste y no lo sabías esto, reconcíliate con el Señor y vuelve tu vida y tu corazón para Dios definitivamente con una reconciliación profunda, como lo hizo el hijo pródigo. Pero la iglesia de Dios no puede parar y tenemos que seguir. Vamos al segundo paso. ¿Por qué no puedo cambiar mi vida a ser un cristiano exitoso? Segundo paso. Escúcheme. A partir del momento que uno entró en el proceso de la salvación de Cristo Jesús, en esa hora nuestra vida tiene que entrar en un proceso de transformación, a lo que en la teología eso se le llama la santificación. ¿Qué es el proceso de la santificación? Es el transitar de la vida cristiana de menos a más, de abajo hacia arriba, de atrás para adelante. Es un cambio positivo que debe ir cada día en un proceso de mejoría, en un proceso de avance, en un proceso que cada vez se vea sus resultados de un verdadero hijo y de una hija de Dios. Ahora, para esto, ¿qué es lo que tiene que acontecer en la vida del hombre y de la mujer de Dios? Nosotros tenemos que colaborar en el aspecto de la regeneración, en el aspecto del crecimiento, en el aspecto de la santificación. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Dios hizo el trabajo en el primer paso, entregándonos a Jesús y a través de la sangre de Cristo perdonando y limpiando todos nuestros pecados y haciéndonos sus hijos y poniéndonos en lugares de privilegio como hijos de Dios. Pero ahora es el segundo paso, es el trabajo de nosotros. Es lo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y aquí quiero ir a tu corazón y a tu vida. Juzga y analiza muy bien a la luz de la palabra si esto ha acontecido o está aconteciendo o no aconteció. Por eso es que eres un cristiano sin éxito, un cristiano sin logros, un cristiano sin avances, un cristiano sin prosperidad. Aquí realmente uno tiene que hacer nuestra parte y colaborar con este proceso.
¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucede? Y Dios para esto dio el proceso a través de los ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 16, Pablo habla acerca del valor de los ministerios. Que Jesucristo, cuando subió a lo alto, ¿qué dice la palabra? Llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles eran esos dones que dio para que el Señor nos ayudase en el proceso de nuestra santificación? Dice que a unos les puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De que todos lleguemos a la medida y la unidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, sin valor, sin autoridad, sin responsabilidad personal. Entonces, todo esto. Pero ahora el cristiano hace eso. Mucha gente no. No sé quién es ese. No le conozco al pastor. Ay, no me gusta. A veces hay gente que entran a mi portal y me solicitan amistad. Y como hoy casi a mis 3,000 y más contactos, les estoy mandando de tiempo en tiempo mensajes, palabra. Pero hay algunos de ellos que a veces me dicen, ay pastor, por favor, no me mande ya mensajes. ¿Y para qué te metiste en mi portal? ¿Para qué te metiste en mi contacto? Anúlame, bórrame, o quieres que yo te lo haga. Pero si yo te lo hago aquí, Cristo te lo hará en los cielos también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autoridad para atar y para desatar. Eso está determinado por la misma palabra del Señor Jesucristo. Pero hay gente que quisieran un cristianismo ¿qué? De facilidades, de oportunidades solamente individuales, personales, familiares. Pero no quieren aceptar un evangelio ¿de qué? De compromiso. Pero la palabra de Dios ahí está. Estos dones y ministerios se dieron ¿para qué? Para que nosotros seamos levantados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso a Jesús por esta gracia, por este privilegio. Y es por eso que Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, Filipenses 2:12, dice que el creyente tiene un trabajo permanente. ¿Y cuál es ese trabajo permanente? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Wow! Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todos nosotros desde muy temprano cuando despertamos, ¿qué es la primera idea? Trabajo, negocio, dinero, comer, beber, vestirnos, viajar. Pero muy poco pensamos que este día sea un día que mi vida esté bajo el cuidado del Altísimo, bajo la sombra del Altísimo, bajo la protección de Dios. Que este día mi vida de salvación pueda ser más fuerte. Que este día mi salvación pueda estar más firme. Que en este día mi salvación pueda ser un ejemplo para otros. Que en este día mi vida de salvación pueda repercutir positivamente a otros. Que en mis pruebas, que en mis tentaciones, yo pueda superar. Oye, una palabra que llega. Yo estoy bendecido, aunque algunos dicen, pastor, no me mande mensajes. Pero la mayoría, pastor, gracias por esa palabra. ¿Cómo me llegó ese mensaje oportuno? Yo estaba en una prueba y no sabía cómo salir. Pero gloria a Dios, llegó la palabra momentáneamente, exquisita. Gracias, pastor. ¡Wow! Dios, si a una sola persona le somos de bendición, amén. Y si somos a más, mejor para la gloria del Señor. Dale un aplauso a Jesús. Tenemos que llevar y celebrar una vida activa, productiva, una vida de bendición. El ocuparnos en nuestra salvación significa que nuestra salvación debe ser ese tesoro preciado, cuidado cada día, cada momento. Porque la Biblia lo llama el tesoro de gran precio, la perla de gran precio. Que cuando uno encontró este tesoro, vendió todo y solamente para ocuparse ¿qué? En esa gracia especial de Dios. ¡Qué lindo! Pero hay algo más que dice la palabra del Señor. Hermanos, que no nos olvidemos, a pesar de toda la gracia que Dios tiene derramada dentro de nosotros, pero un cristiano siempre debe ser un cristiano precavido. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que nosotros nos rendimos totalmente nuestra vida a Dios,
todavía se quedó algo latente dentro de nosotros, y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Cuál es esa? Quedó nuestra vieja naturaleza, todavía quedó ese viejo hombre. Allí Pablo dice, hay una ley todavía en mis miembros, que cuando yo quiero hacer el bien, hay en mis miembros una ley perversa que me lleva a hacer el mal. ¿Qué se llama eso? Ese es el viejo hombre. ¿Y qué había en ese viejo hombre? De acuerdo a Gálatas el capítulo 5, vamos a ver allí la palabra del Señor, desde el versículo 16 al 21, Pablo le dice a los Gálatas todo el alimento del viejo hombre. ¿Y cuáles son? La cantidad de pecados que se menciona. Usted lo puede ver en la palabra de Dios. Repito, Gálatas, el capítulo 5, del versículo 16 al 21. ¿Y qué dice más la palabra del Señor? Que los que practican tales cosas, ¿qué le va a suceder? ¿Aló? No heredarán el reino de Dios. Este es un gran peligro, hermanos y hermanas. Este es un asunto latente. Hay cristianos, por más exitosos y prosperados que seamos, pensamos, no, a mí el diablo no me tienta. A mí la carne ya está dominada. Pero de un de repente a otro. No nos olvidemos cuál fue el último versículo que leímos en capítulo 10 de 1 de Corintios. El versículo 12. El que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. ¡Wow! Cuando un cristiano asume su responsabilidad y es maduro, es cuidadoso de sí mismo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay cristianos que le echan la culpa a su caída. ¿A quién? A los pastores, al hermano, la hermana. Ay, porque ella no me saludó, porque él no me saluda, por eso es que yo ya no voy a la iglesia y me voy a retirar de las cosas de Dios. Miserables. Sí, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién tendrá misericordia de este cuerpo de muerte? ¿Sí o no? Hay gente que piensa, no, mi salvación depende de él, depende de ella. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios ha experimentado su verdadera salvación en Dios, ¿qué dice el Salmo 27:10? A mí, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Aleluya. Esto es lo glorioso cuando un hombre y una mujer de Dios madura. Nadie podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Pero el cristiano carnal, el que se ocupa todavía en su viejo hombre, esas tentativas que el diablo pone a través de nuestros 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos del ser humano? A ver, rápido, volvamos a la escuela. Ahí tiene usted el gusto, el tacto, el oído, la vista. ¿Qué más? El olfato. Mira lo que yo le veo a él, lo que le entra y le sale, como yo quisiera olerlo también. Cuando ves algo que tus ojos te llevan a la tentación, ay, como quisiera darle siquiera una tocadita, me bastaría eso. Si fuera como la mujer que estaba enferma, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, sería libre de mi enfermedad. Amén, si lo buscas para eso. Pero si es para satisfacer tu carne, si es para satisfacer tu lascivia, los deseos de... ¿A dónde vas a terminar? Alimentando al viejo hombre. Por eso Romanos capítulo 8 del versículo 11 al 13, ¿qué dice Pablo allí escribiendo fuertemente a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Roma? Le dice a la iglesia de Roma que es una iglesia que realmente los que han recibido a Jesús, ahora si tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero ¿qué más está diciendo? Que si ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros, debemos alimentarlo. Porque si vivís conforme al espíritu, viviréis. Pero si vivís conforme a la carne, haréis morir al espíritu y moriréis también. Estoy variando mi propia versión, porque la versión bíblica dice, haréis, ¿qué cosa? Si vivís por el espíritu, haréis morir los deseos de la carne. ¿Y entonces qué? Viviréis. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios es vida. ¿Y cuántos creyentes hoy que se quejan de su inexactitud de su éxito cristiano? ¿Por qué se están quejando? Porque no están alimentando su espíritu.
Más abajo le vamos a dar una receta exclusiva. ¿Cómo usted llegue a ser un cristiano exitoso? Para que su vida no sea una vida lánguida, una vida tibia, una vida fría, una vida sin éxito, una vida sin prosperidad espiritual. Entonces, Pablo lo tiene bien definido y ahí está la palabra con nosotros. Pero eso no es el todo. También, hermano y hermana, este proceso lo vamos analizando de acuerdo a la palabra de Dios. Es un proceso que tiene que salir de adentro para afuera. ¿Por qué? Y es donde Pablo afirma y dice: yo conozco un hombre que por fuera se va envejeciendo, pero por dentro, ¿qué? Cada día se va renovando. ¿Qué determina eso? Que el hombre espiritual, que la persona transformada dentro de nosotros, llega a tener la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Amén. Y allí no hay problema de edad, sea niño, sea joven, sea señorita, sea anciano. Pero hay una persona renovada que le va a ayudar en su proceso de su crecimiento espiritual. Y esto no depende de los demás. Es un asunto de nosotros mismos. Y tenemos que asumir esta palabra gloriosa. Entonces, alimentemos nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que ese hombre, esa mujer espiritual progrese, prospere, avance. Dile al hermano que está a tu lado: qué tremenda demanda nos exige la palabra de Dios. A ver, qué tremenda demanda nos exige la palabra de Dios. Dile. Y pues si él o ella está durmiendo, está simplemente, sabe Dios dónde usted está. No va a recibir una palabra por revelación a su alma, a su espíritu, cuando usted no se forme en Dios. Pero hay algo más en esta segunda parte que nosotros tenemos que asumir, hermanos y hermanas. Tenemos que trabajar mucho. ¿Sabe por qué? Por la renovación de nuestra mente. El principio de la salvación empieza por el alma. ¿Y el alma qué es? Es parte de la mente. Es por la parte de la mente. ¿Qué dice Romanos 12:2? Romanos 12:2 tiene la clave para iniciar. Renovaos. Usted lo puede ver ahí en la computadora. Renovaos. ¿Qué cosa? A través de nuestro entendimiento. ¿Sabe qué? Cuando nosotros no teníamos a Cristo, nuestro disco duro estaba lleno ¿de qué? De basura. De cuántas cosas dañinas y perversas. Pero cuando Dios nos dio la oportunidad y nos trajo a su presencia, ¿cuál es el plan? Desecha toda esa basura. ¿Y ahora qué? Empieza a meter la palabra, empieza a meter las cosas de Dios, empieza a meter la obra del Espíritu Santo de Dios. Haz que en tu nueva computadora, ¿qué? Prospere los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Ya cancelaste las obras de la carne, pero ahora debe aparecer los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas que dice la palabra, no hay ley. Qué tremenda bendición, hermanos y hermanas, para la gloria del Señor. Pero esto lo hace Dios. Y cuando nosotros abrimos nuestra vida y nuestro corazón, definitivamente, hermano, a la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, este proceso en un hombre y una mujer de Dios, escúcheme, no es de la noche a la mañana. Es un proceso que se dará en todo el resto de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estemos con Cristo Jesús. Amén, hermano. Hasta cuando estemos con el Señor. Hay cristianos confiados. No van a la iglesia, no leen la Biblia, no se fraternizan con otros hermanos. Y ellos piensan así, a ser cristianos exitosos. Mentira. La palabra de Dios lo vamos a ver, las exigencias que nos da para ser cristianos, creyentes firmes y fuertes en nuestra responsabilidad espiritual. Tercer paso. ¿Por qué no puedo cambiar mi vida a ser un cristiano exitoso? Tercer paso. Y aquí viene el aspecto de ponernos en los rayos X del Espíritu Santo. ¿Por qué no puedo cambiar? Es el tercer paso importante. Hermanos, hemos dicho que la santificación es una colaboración del ser humano. ¿Con quién? Con Dios, con el Espíritu Santo. Él hace su parte, pero yo tengo que hacer ¿qué cosa?
tengo que hacer la mía. ¿Y cuáles son esos pasos? Hermanos, ese proceso tremendo está ¿cómo y de qué manera? Una persona que entregó su vida a Cristo, de inmediato, hermanos, tiene que ponerse ¿qué? En actividad en su nueva vida con Dios, de inmediato. Cuando vamos a Hechos capítulo 2, ¿qué sucedió con los cristianos de la iglesia primitiva? Cuando después que entregan su vida al Señor, después del día de Pentecostés. Si usted lo juzga desde el versículo 41 en adelante, aquellas 3,000 personas que entregaron su vida a Jesús, hermanos, de inmediato pusieron su vida en las manos de Dios para que el Espíritu Santo inicie, haga el proceso, pero ellos estaban allí dispuestos con todo su corazón y su vida. ¿Sí o no? Es el mejor ejemplo. Muchos pastores y hermanos me dicen: pastor, ¿qué método yo debo seguir para el crecimiento de la iglesia? ¿Qué método puedo usar para mi edificación espiritual? Yo le digo, el mejor método que nadie lo puede cambiar es el ejemplo de la iglesia apostólica. El ejemplo de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque es el fundamento de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Su fundamento en la palabra, su fundamento en su crecimiento, su fundamento en su expansión. No hay otra. La mayoría de los pastores que han tenido y están teniendo los grandes éxitos de su ministerio y de la iglesia, simplemente se han basado en el trabajo de la iglesia primitiva. Y Dios a cada uno le da la visión de desarrollo y crecimiento. Denle un aplauso más a Jesús. Aleluya. Él es bueno, Él es digno. A Él se le corresponde toda la honra y la gloria. Hechos 2, 41 al 47, vemos a una iglesia ahora creyente con recién conversión a Cristo, pero una iglesia que se incluyó de inmediato en todas las actividades del Señor. Ahora, voy a darle 7 pasos que nos harán realmente cristianos fuertes y útiles en las manos del Señor. 7 pasos. A nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de la internet, analícelo con mucho amor y con mucho cuidado. Si su vida se está dando así o no, ahora usted llegará a la conclusión: ¿por qué entonces mi vida no ha tenido ni tiene el éxito que yo esperaba en Dios? Paso número 1. La iglesia primitiva nos enseña que una persona, desde la hora que recibe a Cristo Jesús, su primer alimento debe ser, ¿qué cosa? La dependencia de la palabra de Dios. Hechos 2:42, ¿cuál era la conducta y la vida de la iglesia primitiva? Todos los que se habían convertido y entregado su vida a Dios, ¿cómo era? Dice, y perseveraban ¿en qué? Léalo usted, ya también está en la computadora. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué era la doctrina? En la palabra de Dios. De inmediato, y en aquellos días, hermano, la palabra era tan escasa realmente. ¿Por qué? Porque la Biblia todavía no se había escrito como ahora la tenemos. Inclusive los escritores del Nuevo Testamento todavía ni estaban convertidos siquiera a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Y los que estaban iniciando ni sabían si mañana más tarde escribirían uno de los evangelios o alguna de las epístolas. No. Pero lo poco que los apóstoles sabían de los salmos, las profecías del Antiguo Testamento, la ley, eso era su mensaje, eso era su palabra, y para la iglesia era su mejor alimento. Más tarde Pedro, cuando ya llega a ser el apóstol, el pastor maduro de la iglesia neotestamentaria, ¿qué escribe a la iglesia de aquel entonces? De acuerdo a 2 de Pedro 2:2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Wow. Desead como niños recién nacidos. De vez en cuando yo veo, a veces a través de la internet, nacimientos. Hoy no es nada raro ver a un niño cuando nace. Y hay mujeres hasta que han filmado su momento del nacimiento de su hijo. Ni siquiera en un hospital, ni siquiera con atención de quién, de enfermeras ni de médicos. Estaba viendo el otro día un nacimiento
a la orilla de un río, donde una mujer se va allí y solamente le acompaña a su esposo y el camarógrafo que ella quiere filmar el nacimiento de su bebé. ¡Wow! A la orilla del río. Aquella mujer se pone en su posesión a comprobar cómo las mujeres campesinas a través del tiempo han dado a luz sus hijos. Y lo logra, y lo hace. Y le nace un niño hermoso. Y allí mismo ella misma se corta, como se llama, su cordón umbilical y hace su proceso de su cuidado. Luego, de inmediato, con esa misma agua del río, lava a su niño. Pero ¿sabe el proceso más inmediato, la ocupación más inmediata? ¿Cuál es de esta mamá? Dale su leche, dale su seno a su bebé. Aquella mujer se olvida, y eso Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Que cuando una mujer, después que ha dado a luz a un bebé, a pesar de su tanto dolor, pero una vez que vino el niño al mundo, ¿qué? Se olvida su dolencia, se olvida de todo, y la presencia de ese bebé lo llena todo. Y por eso es que la mamá, lo más íntimo que puede dar a su hijo, ¿qué cosa es? Su seno, su leche. Y cuando el bebé amamanta, la mamá dice: estoy transmitiéndole la vida a mi hijo. ¡Qué maravilla! Por eso es que es algo insólito que cuando una mujer tenga un hijo y lo bote a la basura, a un tacho de basura o en un cartón, o lo deje en algún lugar abandonado, es algo insólito, porque Dios puso eso en el corazón del ser humano. Miren los animales del campo. Quítele a una vaca su cría recién nacida, esa vaca se pelea. Quírale quitar a una osa su cría, y verá que como la osa da su vida por su cría, y cualquier animal, porque Dios eso lo puso en algo innato. Pero volviendo al tema espiritual, Dios también lo ha hecho, gracias hermana, ¿de qué? De que el creyente en Cristo Jesús, si ha nacido de verdad en Dios, ese debe ser su alimento inmediato, la palabra de Dios, ¿verdad? No me diga usted: pastor, yo le estoy viendo por internet y siempre le veo. Habrá, pero cuidado, que en la internet también hay una cantidad de leche adulterada. No todos los predicadores allá tienen buena doctrina. No todos tienen buena enseñanza. Hay falsos predicadores que se han levantado hasta ¿qué? Para desmerecer el ministerio de la iglesia, desmerecer el ministerio de los siervos de Dios de todo tiempo. Hay también tantísima cosa dañada. Y que si un cristiano toma leche espiritual adulterada, ¿cuál será su fin? La leche adulterada al niño no le hace crecer bien. Le trae complejos a su salud, a su vida, inclusive mentalmente. Tiene ese gran problema. ¿Es así o no es así? Dile al hermano que está a tu lado: ¿qué leche estás tomando tú? Wow. Hay algunos que están tomando seguramente solamente, ¿cómo se llama? Pura vida. Pura vida, ¿no? Pura vida, qué tremendo. La pura vida ahora ya es famosa a nivel mundial. Pero qué vida, ¿no? Qué tremendo, hermano. Dile al hermano que está a tu lado: vergüenza debería de darnos. Cristianos lánguidos, cristianos que no crecen, cristianos que no prosperan, cristianos que no avanzan. ¿Por qué? Porque están realmente todos deformados por una mala alimentación espiritual. Dile al hermano que está a tu lado: eso no soy yo, gracias a Dios. Y si lo eres, vergüenza deberías de tener. Por eso Jesucristo, ¿qué le dijo al diablo? Cuando el diablo le dijo: ¿eres hijo de Dios? Haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Dile al hermano: ¿lo sabías eso? Pregúntale al viejo, al anciano, al niño, al joven, todo. Pregúntale. ¿Lo sabías eso? Sí, hay muchos que lo sabían, pero a pesar de eso no comen, no buscan el pan espiritual. Ahora, el salmista, en el Salmo 119, 11, ¿qué dice esta palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra, el versículo 119, 9. Y el 11, ¿qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un hombre o una mujer de Dios que se alimenta con la palabra del Señor tiene mayores opciones a ser un cristiano fuerte y sobrevivir en cualquier lugar. Número 2, otro paso importante que le tiene que asumir el cristiano, si lo hiciste o no lo hiciste, este es tu asunto, de tu éxito o tu derrota. Una persona que entregó su vida a Jesús
de inmediato hay dos cosas que debe asumirlo. De inmediato, participar de los sacramentos de la iglesia. ¿Aló? A ver, diga conmigo, sacramentos. No, todavía no se despiertan bien. Despiértense, vergüenza debe de darles ante los hermanos que les están viendo por la internet. Sacramentos. La pregunta es, ¿cuántos son los sacramentos de la iglesia? Algunos dicen, pastor, a mí me enseñaron 7, otros dicen 5, otros dicen 3. ¿Cuántos son? De acuerdo a la palabra de Dios. Los sacramentos de la iglesia son simplemente 2. ¿Se da cuenta que tenemos que aprender? Es un desafío para mí como pastor. Son solamente 2. ¿Y el resto qué son? Son ceremonias. Pero los sacramentos de la iglesia es el bautismo en agua y la Santa Cena. Nada más. Ahora, el bautismo en agua, ¿qué es lo que tiene que ver con el cristiano? Usted cuando analice y vea la palabra de Dios, volviendo a Hechos 2:42, del 41 y 42, dice que aquellas 3,000 personas que entregaron su vida a Jesús, de inmediato, ¿qué? Fueron bautizados en agua. De inmediato. No esperaron el día de su cumpleaños, no esperaron cuando llegue el aniversario de la iglesia, o que se celebre una campaña y después de eso será. Si usted lee todo el libro de los Hechos, usted va a encontrar que ninguna persona que en su momento entregó su vida a Jesús demoró para ser bautizado. El bautismo más insólito que hay en la Biblia, el bautismo del carcelero de Filipos. A medianoche entrega su vida a Jesús y cuando amanece, ya él y su familia eran bautizados en agua porque habían recibido a Jesús como su Salvador personal. La pregunta de muchos es, ¿cómo lo bautizaron? ¿Cómo? No dice la Biblia. Y de allí que algunos han dado como un fundamento para el bautismo por aspersión. Seguro que Pablo agarró por ahí una tacita de agua con una florcita y lo roció nada más en su frente, en su cabeza. ¿Sabe lo que significa bautismo? Bautismo significa inmersión. ¿Por qué? Porque el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Romanos capítulo 6. Pablo donde dice, así como Cristo fue muerto, sepultado y resucitó, así nosotros por el bautismo demos testimonio público de nuestra verdadera conversión, sepultando al viejo hombre. Ya está muerto en Cristo, hay que sepultarlo. Nadie puede velar un muerto tanto tiempo y tantos días y tantos años. ¿Es así o no es así? De inmediato. Por eso en la iglesia primitiva una persona se entregaba a Jesús y le hablaban de inmediato del bautismo. Ahí el eunuco etíope recibió la palabra de Felipe y probablemente Felipe le habló que al entregar su vida a Jesús también tenía que ser bautizado de inmediato. Por eso dice que cuando llegaron a cierta agua, ¿qué pidió el mismo eunuco? Ni siquiera Felipe la ofreció, sino el eunuco mismo. ¿Qué dijo? ¿Y qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Nada, si crees en Jesús con todo tu corazón. ¿Y qué dijo? Yo creo que Él es el Salvador del mundo. Le he recibido, estoy convencido. De inmediato bajaron a las aguas del bautismo y dice que luego el eunuco se fue ¿cómo? Gozoso. Es que un hombre, una mujer de Dios que cuando cumple sus deberes con el Señor, nunca va a haber tristeza, dolor, amargura. Siempre habrá gozo, alegría, poder, autoridad, porque está cumpliendo ¿qué? La voluntad del Señor. Un aplauso más para Jesús. Aleluya. Entonces, y la otra pregunta, ¿pero por qué entonces tengo que ser bautizado? Porque de acuerdo a Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 15 y 16, el bautismo en agua, ¿qué cosa es? Es un mandamiento. No es una opción si quiero o no quiero. ¿Qué dice Marcos 16, 15 y 16? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Pero hay cuánta gente hoy en día que ellos dicen, ya me entregué a Jesús, vamos a las aguas del... Ay, eso no. Entonces, pues, ¿qué hiciste? No has tenido una experiencia viva con Dios. Cuando yo me entregué al Señor y sabía que para participar uno con fidelidad de la iglesia, el primer requisito es ser bautizado en agua. Wow, yo me fui a mi pastor y le dije, pastor, ¿qué me hace falta que yo sea bautizado? Yo quiero ser un miembro activo, quiero estar en la iglesia en todas.
Y el pastor me dijo, no te impide nada. Espérate, estamos preparando a la gente, capacitando. Póngame en la lista, pastor. Y 3 meses después de mi conversión, hermanos, yo fui bautizado en agua. Y le bendigo a Dios. Si yo no hubiera sido bautizado en agua, no estaría aquí. Porque en mi caminar de ministerio, ¿sabe qué? He visto a la gente que no se bautizan en agua, nunca asumen un compromiso de responsabilidad con Dios. Y hasta ponen en tela de juicio su salvación. Y puede que muchos de ellos han renunciado. ¿Por qué? La Biblia lo dice, el que creyere y fuera bautizado será. No es que el bautismo salve, pero el testimonio público del bautismo es la prueba contundente de nuestra salvación en Dios. El segundo paso del sacramento de la iglesia, hablamos de la Santa Cena. ¿Y quiénes tienen este privilegio? Todos los miembros en plena comunión de una iglesia. Mire, ahí Hechos 2:42. Y participaban del pan. Ese pan era la Santa Cena de la iglesia. De inmediato, en la iglesia primitiva, se estableció la obra. Y de inmediato la Santa Cena también. ¿Por qué? Porque dice Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo 26 hasta el 32. Escúcheme, que la Santa Cena, hermano y hermana, tiene 2 pasos importantes. Número 1, conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, nos prepara para su segunda venida. Cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y luego viene el segundo paso, que Pablo nos habla del valor de la Santa Cena. Los requisitos para participar de la Cena del Señor. Si vas a participar de la cena, pruébate a ti mismo, para que no vayas a comer juicio y beber que mate tu vida espiritual. Es la Santa Cena la que a un cristiano lo mantiene, ¿sabe qué? También vivo y activo. Creyente que no participa de la Santa Cena, 2 cosas: está enfermo, y si no se apresura a reorganizar su vida, va a morir. Y eso no lo digo yo, está establecido en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Si simula, ¿qué dice? Por eso es que hay muchos que duermen, muchos que están enfermos, porque están haciendo un simulacro que no está su vida en acorde con la acorde del Señor. Hombre y mujer de Dios, si tú dices que has entregado tu vida a Jesús, no eres bautizado, no participas de la cena del Señor, ahí está una de tus debilidades y flaquezas. ¿Qué te está pasando? Y no tienes que encararle a nadie, porque no has entendido ni asumes el deber ni la responsabilidad de la palabra del Señor. Pero hay otros asuntos más. Es el tercer paso para que una vida cristiana sea exitosa. Hermanos, tenemos que practicar el amor fraternal sin acepción de personas. Wow. En aquel día del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia allá en Jerusalén, en el día de Pentecostés, había gente como de 13 diversas naciones que entregaron su vida a Jesús. Hermano, fueron bautizados en agua y de inmediato se unieron sin acepción de personas. Qué lindo. Dice que la iglesia, ¿qué? Hermanos, vivían todos los días fraternalmente. Inclusive llegaron a este asunto que nadie decía tener alguna cosa que era suya. Todo lo habían puesto, ¿qué cosa? En las manos de Dios. Y la Biblia dice que no había ni un necesitado. Un aplauso más para Jesús. Denle un aplauso con ganas. Hermano, el amor del verdadero Hijo de Dios tiene que ser un amor sin acepción de personas. Porque Dios es el que cambia. Antes que yo me convirtiera a Cristo, mi placer era ver sangre derramada. Cuando alguien le veía su nariz chorreando, le veía una herida cortada y que por ahí le bajaba la sangre, yo me sentía victorioso, ganador. Y ese pensamiento insano prosperaba dentro de mí. Así quiero verlo un día a mi padre. Así quiero verlo. Yo era uno de los hijos que más odié a su padre. Pero cuando Cristo transformó mi vida y mi corazón, a la persona que más odié fue a la que más amé. ¿Cómo quería tenerlo a mi padre a mi lado?
pedirle perdón y orar en sus hombros. ¿Cómo quería verlo a mi padre para decirle todo lo malo que había habido dentro de mí, para que me perdone? Y eso duró. Pero el día que llegué a verlo a mi padre, después de unos casi 2 años, cuando le abracé a mi padre, lloré con él, nos pedimos perdón los dos. Cuando yo sentía que desde niño que mi padre me abrazó alguna vez y me besó, ahora un joven de 18, 19 años, nos abrazábamos de nuevo, nos perdonábamos. Y cuando sus lágrimas de él se enjugaban juntos con las mías, de rodillas en un barro, en una tierra, como mi amor se desbordaba por mi padre. Y hasta el día que me despedí del lado de mi padre por causa del ministerio, lo amé tanto, le di todo lo que pude. Cuando Dios recogió a mi padre no lo vi, pero tengo la esperanza de verla ya, porque él también entregó su vida a Jesús. Lo hizo porque él vio el cambio de mi vida, de mi corazón. Hermano y hermana, gente que eran odiosos a nosotros, gente que no nos querían, pero yo los empecé a amar. Y gloria a Dios, el amor cubre multitud de pecados. Esto es lo que dijo el Señor en San Juan 13, 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Y qué dice el 35? En esto conocer el mundo, que sois mis discípulos. ¿Qué? Cuando tuviereis amor los unos para con los otros. ¡Qué tremendo! Denle un aplauso más a Jesús, hermano y hermano. Glorifica el nombre del Señor. Pero hay algo más en esta palabra. ¿Cuánto paso para desarrollar una vida cristiana exitosa? Hay que desarrollar una vida de oración. Una vida de oración. La iglesia primitiva, uno de sus éxitos, ¿cuál fue? Hechos 2:43, 42-43. La iglesia perseveraba en oración cada día. Hoy hay tiempo para todo, pero menos para la oración. Menos para la oración. Y dice allí Lucas 18:1 que 2 pasos debe cumplir la oración. Hay uno sobre la necesidad de orar siempre, y el segundo, ¿cuál es? No desmayar. Cuando Jesucristo habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, también le presentó esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué dice Pablo en 2 Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Es parte de la vida del cristiano. No tiene edad, no tiene lugar específico, pero mejor si lo hacemos en la casa de Dios. Y hay gente que quiere orar pero no puede. Hay gente que quiere orar pero no se anima. Luis Palau nos decía en un congreso de evangelistas en Holanda: la vida para el cristiano, qué fácil es orar, pero qué difícil también es asumirlo. Wow, es como cuando uno se va a la piscina. Puede irse rápido y echarse al agua, pero qué difícil a veces es decidirlo. Y a veces solamente se lo mira el agua y uno se vuelve sin mojarse. Así es la vida de la oración. Uno de los éxitos del hombre y la mujer de Dios tiene que ser la oración. ¿Por qué? Porque luego dice, como se llama Mateo 21, 21 y 22, cuando el Señor habla acerca de la oración de fe, cuando Él oró y dijo a la higuera: muérete y nunca más haya de ti fruto. Y dice al otro día, cuando volvíamos, porque le dijeron al Señor: maestro, la higuera que ayer maldijiste se seco. ¿Y qué dijo Jesús? Si tuvierais fe, no solamente haríais esto, sino también lo harías que se traslade a otro sitio. ¿Y qué dice el 22? Porque si todo lo que creyeres en mi nombre lo harías a través de la oración, de cierto digo que será hecho. ¿Sabe qué? Se habla de la fe, pero la fe se alimenta por la oración. No se puede ejercitar la fe sin oración. Y por eso dice Hebreos 11:1 ¿qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego el escritor bíblico define el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo puede haber gente que dice: yo tengo fe y yo tengo fe? Pero no pasa nada. Cristianos desalineados, desanimados, desorganizados, caídos. Y no se puede mejorar esto. ¿Por qué? Porque no somos gente de oración.
La oración es la que mueve y la que levanta la fe. Hay un quinto paso más que determina el éxito o la derrota de un hombre o de una mujer de Dios. Tenemos que convertirnos en creyentes proveedores, dadivosos para la obra de Dios. Wow, no se entristezcan, mi hermano. Si ustedes están aquí, los hermanos que ven en internet van a decir, wow, la iglesia del Pastor Chávez no es una iglesia proveedora, dadivosa. Yo le digo que sí, sino que ahora están dando su siesta, nada más que eso. Gloria a Dios. Pero, ¿por qué un cristiano? El ejemplo está en la iglesia primitiva. Cuando dice que se reunían y no había un necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque todos los que entregaron su vida a Jesús también, ¿qué? Se convirtieron en gente dadivosa, en gente proveedora, hermano. Que hasta habían personas que vendían sus bienes y lo traían a los pies de los apóstoles, entregaban a la obra del Señor. Una prueba contundente, alguien ha dicho, de la verdadera conversión de un hombre es que empieza a manejar bien su dinero. Antes el dinero nos manejaba a nosotros, pero ahora en Cristo Jesús nosotros debemos manejar el dinero. ¿Por qué? Porque si el dinero nos maneja, ¿qué dice Pablo en 1 Timoteo 6:10? Raíz de todos los males, ¿es qué? Es el amor al dinero. Raíz de todos los males. Pero es diferente cuando Dios nos provee y lo sabemos administrar. Y ese dinero le damos el conducto que Dios quiere conforme a su palabra. Y vamos a ver que el dinero es un buen siervo. ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Prueba contundente de una verdadera conversión está en Efesios 4:28. ¿Qué dice Efesios 4:28? El que hurtaba, no hurte más, sino ahora que trabaje para proveer a los que padecen necesidad. ¡Wow! Por naturaleza pecaminosa, el ser humano es egocéntrico. Todo quiere para sí, no quiere para otros nada. Pero Pablo, ¿qué está diciendo aquí? El verdadero testimonio de la verdadera convención, de acuerdo a Efesios 4:28, ¿cuál es? Que al entregar tu vida a Jesús, ahora no robas, ahora no quitas. Ahora, ¿qué cosa? Más bien trabajas y provees para los demás. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dígalo con ganas. Dígala amén. Amén. Sí, porque parece que usted no todavía entrar en ese tema, ¿no? Es un gran problema. ¿Y qué dirán nuestros hermanos que nos siguen por el internet? Con verdadera prueba. Y Pablo sigue corroborando algo más en Hechos 20, 32 al 35. Cuando él funda la iglesia de Éfeso y se despide de ella, ¿qué le dice a los hermanos de Éfeso? Cuando yo estuve con vosotros, a nadie les pedí ni oro ni plata. No me llevo nada de sus cosas materiales. Por lo contrario, yo les he dado ejemplo de trabajo. ¿Para qué? Para que nadie de ustedes pueda decir, ay, Pablo, ahora sí se va llevándonos toda la plata que Dios proveyó aquí. No, no. ¿Qué dice Pablo? Estas manos me han servido. Amén. A ver, levante sus manos si los trajo. De repente algunos lo han traído. Sí, ahí están todos con sus manos. Me alegra por eso, ¿no? Gloria a Dios. Estas manos me han servido. Wow. Una cosa que yo le digo en la familia, cuando llega la etapa de la escasez económica, cuando llega la etapa donde la economía se restringe, si somos 8 o 10, si los 8 o 10 fuéramos proveedores para la casa, aunque sea un centavo, aunque sea un sol, aunque sea una moneda pequeña, la necesidad sería menos. Pero es un gran problema cuando uno trabaja para mantener a 8 o 10. ¿Sí o no? Entonces la escasez se va a apretar más, no va a alcanzar. Yo he compartido un pensamiento que leí un día, dice, solamente tú puedes pasar pobreza cuando no has descubierto que tienes 2 manos. Y aquí Pablo, ¿qué dice? Estas manos me han servido. O sea, un hombre o una mujer que no tiene para proveer es porque no descubrió que Dios le dio 2 manos hacendosas, proveedoras. Wow. Es una vergüenza, dile al hermano que está a tu lado, si solo comes y no das. A ver, dilo. Es una vergüenza si solo comes y no das. ¿No? Bueno, los hermanos de la internet tienen que asumir esa responsabilidad. Porque hay mucha gente que esa es su batalla. Yo no voy a la iglesia porque allá piden. No se pide nada. Es tu deber, es mi
mundo no te pide, el diablo no te pide, el diablo te quita. El mundo, ¿qué más? Te arrebata, te roba. Y no solamente tu dinero, sino tu dignidad personal. Y esa es una vergüenza por no ser un creyente próspero y dadivoso para la gloria del Señor. La iglesia de Jesús le da un aplauso a Jesús. Sexto paso para seguir allí realmente la transparencia de Dios. Tenemos que aprender, ¿y qué más? Muchos himnos y muchas alabanzas para glorificarle a nuestro Dios. ¿Cuánta gente se ha entregado a Jesús? Siguen cantando las canciones del mundo. Siguen dependiendo de sus artistas y cantantes mundanos. Y no han aprendido una sola alabanza en la iglesia. Por eso ahora hemos empezado aquí a la iglesia a exigirle: este viernes todo el mundo me trae una lista de alabanzas. Todo el mundo. Y cada uno me va a cantar su himno favorito, una alabanza favorita. ¿Por qué? Porque si un cristiano no sabe nada, ¿qué cantas en tu casa? ¿Qué cantas en la ducha? ¿Qué cantas en el baño? ¿Qué cantas en tu trabajo? ¿Qué cantas en tu caminar? ¿Qué llevas cuando te vas allí con tus audífonos a tus orejas? ¿Qué vas escuchando? ¿Alabanza cristiana? ¿Mensaje de Dios? ¿O estás sincronizado ahí a las diversas emisoras seculares que hay? ¿Estamos aquí o no? Dice el Salmos 22:3 que Dios habita ¿dónde? En medio de la alabanza y en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Cuando un hombre y una mujer de Dios empieza a alabar y empieza a cantar, dice un dicho secular que el que canta sus males espanta, los manda, los va. Wow. En mi vida cristiana, el mejor remedio que yo he encontrado, ¿sabe cuál es? Las alabanzas. En mi depresión, en mis problemas, en mis situaciones familiares, personales, la mejor terapia del tratamiento para mi vida es poner alabanzas. Ponerme a cantar. Y muchas veces he cantado con mis lágrimas. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz. Wow, este himno muchas veces lo he cantado cuando me he sentido en mi derrotero espiritual, llorando. Por favor, un mensaje que llega a mi mente, pero que también da a mi alma, que también me quebranta, que me ministra. Wow. Pero cuántos cristianos, hermanos, en sus casas, cantidad de CDs y música secular, pero ni una alabanza cristiana. Radios, equipos cuadrofónicos a todo volumen, con música secular, ni una alabanza en Cristo. Por donde yo voy llevo cientos de videos cristianos de diversos ministerios, y prueba que usted ya me encontró alguna vez. Cuando se van al mercado no tienen problemas en invertir su plata y su dinero en cosas insanas. Pero cómprate una Biblia, no. Cómprate un CD, no. No son cristianos que desarrollan su vida cristiana a través de la alabanza. Ahora piensa que al volver a tu casa, a tu hogar, debes ir cantando una alabanza. Y cuando llegues a tu casa, si hayas música secular, repréndelo al diablo, cancela las artimañas del enemigo y pon alabanza y música cristiana para la gloria de Dios. Amén. Oye, hay mucha alabanza. Entra a la internet, ministerios por doquier, de toda área, para edificar nuestra vida con Dios. Pero si un hombre y una mujer se han convertido a Cristo y no alaba, no canta a Dios, ¿cómo Dios estará con él? ¿Y cómo Dios se glorificará a través de su vida? El salmista en el Salmo 23, el Salmo 22:25 habla otra área más del valor de la alabanza. Así que ese es otro paso importante desde ahora, a cancelar en el nombre de Jesús toda música secular pagana. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Pueden decir amén con ganas? Amén. No les escuché, díganlo amén más fuerte. Amén. Gloria a Dios. Para que los hermanos de la internet también digan gloria a Dios, nosotros vamos a hacer lo mismo. Gloria a Jesús. Ahí, de todos los grupos seculares, allí, ¿cuántas canciones?
y muchos de ellos el perreo todavía. Y eso le enseñan, que mueve tu cucú a los niños, a las niñas. Yo ayer casi me boto de aquí un grupo de muchachos que solamente estaban haciendo eso, ahí del colegio. Gente que no sabe, no entiende. Pero nosotros los hijos del Señor tenemos que cambiar la nota. Y por último, el punto de victoria. Involucrémonos, hermanos, totalmente en el trabajo de la obra de Dios. Dice Pablo, allá en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9, que todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que nos edifica, en esto pensad. Eso debe estar en nuestra mente, en nuestra cabeza. Todo lo que es saludable, todo lo que es positivo. Pero Pedro es más amplio en 2 de Pedro 1 al 5 al 12. Dice que en nuestra vida cristiana debemos, ¿qué cosa? Añadirle todos los pasos de ¿qué? De edificación, de fortaleza, de progreso, de prosperidad. Debemos añadirle a nuestra vida cristiana. Pedro dice, si estas cosas abundan en vosotros, jamás les dejarán estar, ¿qué cosa? Ociosos y sin fruto. Un hombre o una mujer sin éxito en su vida cristiana es porque nunca se preocupa en añadir esas virtudes espirituales para su vida, para prosperar, para trabajar. Entonces ahora diríamos, ¿por qué estoy en la lona? ¿Por qué estoy caído? ¿Responde o no responde este mensaje, este tema, de esta pregunta de este día? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no progreso? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro compromiso? Concluyo, hermano y hermana, podemos nosotros sacar nuestras conclusiones porque no somos realmente cristianos exitosos. ¿Por qué nuestra vida no avanza? ¿Por qué nuestra vida no progresa? ¿Por qué nuestra vida no prospera? ¿Pero qué más? ¿Ahora somos conscientes si de verdad nos hemos entregado a Dios o solamente hemos hecho cambio de religión? Hay gente que, como los futbolistas del mundo, andan cambiándose ¿de qué? De equipo y de camiseta. Así es. No, esta iglesia no me satisface, esta iglesia no, me voy a la otra. Simplemente te estás cambiando de camiseta. Y dice el dicho popular antiguo, cuando la mona lo vistan de seda, igual mona se queda. ¿Cuántos cristianos andan en este tipo de vergüenza? De un lado a otro lado. Y a veces nosotros los pastores, ¡ay, llegó el hermanito, la hermanita, porque allá lo maltratan! No, usted no sabe quién está viviendo su iglesia. Usted no sabe quién está siendo esa persona. Pastores, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Nuestro plan es edificar una iglesia sin mancha y sin arruga, porque eso es lo que tenemos que presentarle delante del Señor, si viene hoy o mañana. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Usted dirá, no, yo me entregué a Cristo. Jesucristo dijo, al árbol por su fruto lo conoceréis. Cristo no es religión, Cristo es vida, Cristo es poder, Cristo es esperanza. Por eso, de esa manera, yo quiero en esta mañana alentarte y animarte a ponerte de pie. Y vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por los hermanos y las personas que nos siguen también en la sintonía y en la internet. Póngase de pie la iglesia del Señor. ¿Cuántas personas en esta mañana han sacado su conclusión? ¿Por qué no puedo cambiar mi vida? ¿Por qué no soy un cristiano exitoso? ¿Cuál es tu margen? ¿A dónde te has puesto? ¿Cuál es tu realidad propia y personal? Pues mi consejo en este día, en esta mañana, ¿qué es? Que te rindas a Dios. Pongas tu vida en las manos de Jesús. Si eres un cristiano resentido, eres un cristiano que andas a tu forma y a tu manera y no a la manera de la palabra de Dios, no te garantizo éxito, no te garantizo bendición. ¿Por qué? Porque estamos en todo un sentido contrario. Mi consejo en esta mañana es que en el lugar donde tú estás, vuelvas tu vida y tu corazón para Dios. Pídele perdón al Señor. Aquí en la iglesia, hermano y hermana, Dios está tocando tu vida y tu corazón. Díselo al Señor en esta mañana: Señor, gracias, porque yo soy ese hombre, esa mujer, que por mucho tiempo he andado a mi forma y a mi manera,
sin entender tus planes y tus propósitos. Pero ahora pongo mi vida en tus manos para hacer lo que tú quieres. Levante su mano, hermano y hermana, y vamos a orar. Señor amado y Dios glorioso, en este día, en esta mañana, toma nuestras vidas y nuestros corazones. Concédenos, Señor de la gloria, que podamos rendirnos más y más a tu presencia. Señor, hoy tú has puesto delante de nosotros toda claridad de nuestros deberes y responsabilidades. Asumimos esa palabra, asumimos ese mensaje. Gracias, Dios de la gloria. Yo oro en esta mañana por mis hermanos. ¿Cuántas personas están en conexión con nosotros a través de la internet? Oro, Señor de la gloria, que perdones, libera, limpia, sana, cancela de su vida toda debilidad y flaqueza, resentimiento, odio, amargura. Y Señor de la gloria, haz que aquellas vidas y aquellos corazones vuelvan rendidos y arrepentidos delante de ti, para que se levanten en el nombre de Jesús y el diablo no los acuse más de su derrota. Levántales como hombres y mujeres de Dios a una vida de dependencia de tu presencia y de tu gracia. Yo declaro así mis bendiciones para todos y lo hago en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar glorias al Señor, al Padre.